Vamos a arrancar entonces con este contrato que ahora tenemos regulación específica en el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasaba para darles un panorama de lo que ocurría antes? En el Código Civil de Vélez no estaba regulado este contrato de manera orgánica, sino que teníamos disposiciones aisladas. Por ejemplo, el 1175, que prohibía los contratos sobre herencia futura, el 1184, inciso C, que exigía que debía ser realizada la cesión de herencia mediante escritura pública, los artículos específicos sobre evicción, el artículo 3322, que la consideraba como aceptación tácita de la herencia, y el artículo 3732, que declaraba sin valor las disposiciones que establecían la inenajenabilidad de todo o parte de la herencia, ¿sí? Pero en su momento Vélez, que era lo que había hecho, había regulado la cesión de derechos en la parte de contratos, y después había dicho, voy a regular específicamente cesión de herencia en el libro de sucesiones, y después no lo hizo. Ahora, el Código Civil y Comercial ha regulado de manera orgánica este contrato en los artículos que van del 2302 al 2309. Para conceptualizar, y ya vamos a ver cuando veamos en concreto los fallos que traje, la mayoría de las veces se hacen cesiones de herencia que no son propiamente cesiones de herencia. ¿Por qué? Porque para definir el contrato traje la definición de López del Carril, que establece que es un contrato formal por el cual el heredero, después de la apertura de la sucesión, obviamente, muerto el causante, transfiere a favor de otro coheredero o de una persona extraña a la sucesión, la cuota parte, ya sea la totalidad de su cuota o parte de esa cuota parte, que le corresponde a la universalidad jurídica patrimonial de la herencia, y su calidad de heredero queda fuera de la cesión, ¿sí? El cedente sigue siendo heredero porque es una característica personal que nunca puede ceder, ¿sí? Es intransferible. Seguimos entonces con los caracteres. Es un contrato consensual, ya vamos a ver después con relación a los efectos, entre partes produce efectos desde el mismo momento de la celebración. Es un contrato formal, es aleatorio, podríamos decir que esta es la característica esencial de este contrato. Yo no sé cómo se va a componer específicamente esa cuota parte que cedo hasta el momento que se realice la partición. Y puede ser oneroso o gratuito, ¿sí? Con relación al objeto del contrato, seguimos, el objeto de la cesión de derechos hereditarios no son los bienes o derechos considerados singularmente contenidos en esa herencia cedida, sino el todo o una parte alícuota en su consideración universal, ¿sí? Esto lo voy a remarcar hasta el hartazgo porque ya lo van a ver con los casos concretos. En la mayoría de los supuestos que traigo, ninguno constituía cesión de herencia en concreto porque no contemplaba el objeto específico de este contrato. El título de heredero queda siempre adscripto a la persona del cedente y excluido del objeto del contrato, y la cesión puede ser total o parcial. Esto, en un momento la doctrina discutió qué pasaba con el cesionario parcial, si tenía posibilidad de intervenir o no en el proceso sucesorio, dada la complejidad que puede acarrear la intervención en el proceso de varios cesionarios parciales, pero no hay duda de que debe reconocérsele la participación en el proceso sucesorio a fin de resguardar sus derechos. En cuanto a la forma del contrato, tanto en Vélez como en el Código Civil y Comercial se establece específicamente la escritura pública, ¿sí? Y esta es una solemnidad que no está establecida bajo sanción de nulidad, pero sí debe cumplirse para que el contrato produzca los efectos propios en tanto cesión de herencia. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora les voy a leer específicamente, como no está establecido bajo sanción de nulidad, ¿qué ocurre? Porque muchas veces sucede en la práctica, si las partes no respetan la forma, es decir, por ejemplo, lo hacen en un instrumento privado, ¿qué validez tiene? Les voy a leer en primer lugar el 969, que dice lo siguiente, acá lo puse mal. El 969 dice, contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es para que estos produzcan sus efectos propios, que es el caso de la cesión, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto,
pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Y el otro artículo, que es el 1018, que establece, dice, otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Es decir, la forma no está establecida bajo sanción de nulidad, pero si no se cumple, ¿qué deben hacer las partes? Elevarlo a la forma impuesta. Y en caso de que la parte que debe otorgar la forma sea remisa, el juez puede obligarla a hacerlo. Lo mismo pasa con esto, ¿qué validez tiene si lo hago por acta judicial? Lo mismo, sea que lo realice bajo instrumento privado o bajo acta judicial, sí o sí tengo que cumplir con la forma que es la escritura pública, ¿sí? Ya vamos a ver las consecuencias que trae por no respetar la forma con los casos que trae. Arriba de la mesa. Sesión realizada, fíjense este fallo, sesión realizada en instrumento privado. Los antecedentes dicen lo siguiente: en su carácter de nieto, de quien en vida fuera la señora Figueredo, el señor tanto promueve demanda para que se declare la nulidad de lo que califica como supuesta cesión de derechos hereditarios otorgada por la referida causante. Ahí si querés, Irene, pasá la próxima, yo ya estoy leyendo el fallo. A favor del demandado, el 30 de julio de 2004, por carecer absolutamente de los requisitos exigidos establecidos por nuestro. Ah, ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Adelante. Sí. Señaló que al momento de celebrar el acto la causante tenía más de 100 años, que por problemas de salud que padecía se encontraba hacía largo tiempo en cama y que a pocos días de haber realizado la sesión falleció. Como primera anomalía advierte que según el instrumento la causante estampa su impresión dígito pulgar derecha porque no sabe firmar, cuando el nieto dice la cedente siempre supo leer y escribir y más aún firmar. En segundo lugar, reclamó la aplicación del artículo 1184, inciso 6, es decir, la forma de escritura pública impuesta a la cesión de herencia. Por ello, sostiene que la cesión, por carecer de la formalidad impuesta, debe ser declarada absolutamente nula. En tercer lugar, en cuanto a la posesión, ha perdido la posesión En el auto y todos los días me voy a llevar. en carácter de nieto del matrimonio, y finalmente argumentó que de no declararse la nulidad de la cesión de derechos obrante en dicha causa, el perjuicio consistiría en no poder disponer del bien perteneciente al acervo hereditario de su familia. Fíjense que acá, de acuerdo a lo que dice, el objeto no era cesión de herencia, sino una cesión de un bien singular, que no cumple los requisitos de cesión de herencia. En su ampliación de demanda, cuestiona la validez de la cesión de derechos, también como instrumento privado, por carecer de una condición esencial, cuál es la firma de la causante, ya que sabía firmar, careciendo de valor, la impresión de dígito pulgar. Volveme, Irene, si querés, con las filminas, porque estoy en la segunda recién del fallo, no sé qué número es. Ya te digo cuál es. Es la número 8. La demanda se sustanció con el señor Alves y con la escribana. La escribana había sido citada por disposición de oficio del ACO. Ambos postularon el rechazo de la demanda. El primero contesta negando que al momento de celebrar el instrumento la causante sabía firmar y menos aún leer y escribir. Sostuvo que la falta de instrumentación por escritura pública no torna al acto nulo, siendo perfectamente válida una cesión de derechos hereditarios formalizada por instrumento privado. La formalidad exigida, dice, sería ad probationem y no ad solemnitatem. Invocó la aplicación de las reglas de la compraventa y de las disposiciones sobre cesión de créditos. Argumentó sobre la validez de los instrumentos privados otorgados bajo firma ruego. Alegó como evidente que la causante se encontraba imposibilitada de firmar, pero conservaba perfectamente sus facultades intelectuales, y respecto de la posesión expuso que él en el acto de celebración tomó posesión del inmueble en forma totalmente exclusiva y efectiva, y lo acredita también por haber realizado supuestamente actos posesorios. La escribana, ¿qué es lo que dice? Que certificó las firmas de los intervinientes, contestó la demanda exponiendo que el codemandado le había encomendado la certificación de firmas, siendo el instrumento confeccionado previamente por las partes, evidentemente por la señora Figueredo, de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba, no creo que haya confeccionado el contrato, y dice, la señora Figueredo me manifestó que no sabía firmar, que para firmar por ella lo haría determinada persona,
explicó que el instrumento se suscribió en el domicilio de la señora Figueredo porque estaba en cama, aunque perfectamente lúcida. No observé nada extraño, todo se desarrolló con total normalidad, por lo que di por finalizado el trabajo y me retiré del domicilio. Coincidió con el demandado en que el actor le habría manifestado ser criado de la causante en las bondades de la cesión de derechos hereditarios realizada por instrumento privado. Nunca podemos hablar de bondades de la cesión realizada en instrumento privado, es decir, la forma es la escritura pública, ¿sí? Y el carácter ad probationem de la formalidad, esto último, el único autor que lo sostenía era Borda, la mayoría considera que es de solemnidad relativa, porque no es bajo sanción de nulidad. Ahora sí sigo, la sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda promovida por el actor, con costas a cargo de la demandada vencida. Ahí te digo, Irene, es la filmina número 9, por las dudas, porque estoy viendo otra, ahí está. Hace lugar a la demanda entonces de nulidad, y la sentencia de Cámara confirma esta nulidad de la cesión de derechos hereditarios, porque la misma no fue celebrada por escritura pública, y en tanto que la formalidad revestía el carácter de solemnidad relativa. Dice, si la sanción por no seguir la formalidad impuesta por la ley es que se impide la obtención de los efectos jurídicos buscados de forma inmediata por las partes, aunque queden obligados a cumplir con la forma exigida, para lo cual deberán celebrar un nuevo acto, la ausencia de aquella formalidad acarrea la nulidad en cuanto tal, es decir, en cuanto cesión, en cuanto al acto que las partes se propusieron celebrar, y en el caso era la cesión de derechos hereditarios. En su ampliación de demanda, el actor atacó con más intensidad o extensión la validez del contrato en cuestión, al denunciar la existencia de firma de quien lo habría otorgado, su abuela, quien según dijo sabía perfectamente leer, escribir y firmar. Con dicha pretensión obturaría también, dice la Cámara, los efectos residuales del acto como instrumento particular, ¿sí? Porque no estaba firmado. Entonces fíjense acá que si bien declara la nulidad por no respetarse la forma, cuando ustedes van a ver el objeto del contrato, en rigor de verdad no era cesión de herencia, porque se cedían los derechos sobre un bien singular de la sucesión. Analicemos ahora sí el próximo fallo, que acá hay varias deficiencias. Yo les pongo acá y la cara de sorpresa porque veo todo mal, el contrato de cesión, la sentencia de primera instancia y la sentencia de Cámara, y ahora les voy a mencionar por qué. Fíjense qué hacen en este supuesto. Hacen una cesión, por eso le pongo el título, cesión de porcentajes, tanto propios como gananciales, respecto de un inmueble. El caso era el siguiente: la señora Isabel Ábalos resultó única heredera de su cónyuge. Fíjense que el cónyuge, cuando concurre con descendientes no hereda, pero en el caso de quedar solo, hereda al causante, ¿sí? Y excluye a los colaterales. En este caso ella resulta ser única heredera de su cónyuge y cede en favor de Analía Ábalos en forma gratuita mediante escritura de fecha. Fíjense la proximidad con el nuevo código, y sin embargo lo realizan mal. 21/7/2015, entró en agosto, a los pocos días entró en vigencia el nuevo código. El departamento, matrícula tal, inmueble ganancial y de titularidad de ambos cónyuges en un 50% cada uno, aclarando que cedía tanto los derechos hereditarios como la porción ganancial y reservándose el usufructo vitalicio. En la sucesión ingresa obviamente todo el bien, la porción que actualiza como miembro de la sociedad conyugal y la que recibe como heredera. ¿Qué hace el juez de primera instancia? Dice, rechaza la inscripción de la cesión efectuada por la señora respecto de los bienes gananciales, considerando que en el marco del proceso sucesorio es posible determinar y liquidar únicamente los derechos activos y pasivos que componen la herencia de la persona muerta. Esto no era así ni siquiera en Vélez. O sea, producida el cese de la ganancialidad por muerte, esa liquidación y partición de los gananciales, sea que los gananciales sean titularidad del muerto o del vivo, se hacen en la sucesión. No es nada nuevo lo que dice el Código Civil y Comercial, ya lo decía Vélez, por lo cual no se entiende la sentencia de primera instancia. La cesionaria interpuso recurso de revocatoria, se agravia a la recurrente porque considera procedente liquidar la sociedad conyugal en la sucesión y por lo tanto inscribir la declaratoria de herederos conjuntamente con la cesión de acciones y derechos hereditarios a su favor, comprensiva tanto de los bienes del causante como de los gananciales. La Cámara, ¿qué hace? Resuelve revocar la sentencia que rechazó la inscripción de la cesión efectuada por la única heredera. Fíjense, ceden derechos hereditarios que no, o sea, no es cesión de derechos hereditarios porque no cedo el todo parte de una universalidad, sino el porcentaje de propios y gananciales que tenía sobre el único inmueble de esa sucesión.
considerando que en el marco del proceso sucesorio es posible determinar y liquidar únicamente los derechos activos y pasivos que componen la herencia, pues por razones de conexidad de economía procesal aconsejan que el cónyuge superstite obtenga la partición de la sociedad conyugal en el proceso sucesorio, ya que lo contrario implicaría obligarla a iniciar un proceso de división de condominio, dice, o de liquidación de la sociedad conyugal por muerte, que resultaría atraído por la sucesión. División de condominio no es atraído por la sucesión porque son acciones reales. Las que son atraídas por la sucesión son las acciones personales y cuando el causante es, o sea, la sucesión es demandada, ¿sí? Dado que en la sucesión se liquidan tanto la masa del acervo sucesorio como la de la sociedad conyugal, y su objeto inmediato son todos los bienes que componen ambas masas, entonces hasta que finalice la sucesión pueden cederse los derechos sobre estos bienes. En realidad, sobre los bienes no, porque no hay cesión de herencia, o sea, cedo el todo o parte de una universalidad, ¿sí? Es procedente inscribir la cesión, bueno, tanto de la porción hereditaria como de la porción ganancial, y dice, y la cesión fue realizada en debida forma, esto es mediante escritura pública. Sí, lo que no aclaró la Cámara es que acá no había cesión de derecho hereditario, pequeño detalle. Y en tiempo oportuno, es decir, no terminada la sucesión. El resto de los fundamentos se los dejo, los pueden ver por su cuenta, pero sinceramente hace una confusión total de algo que ya no se discute, si bien podía haber generado algún tipo de discusión respecto de cuándo finalizaba la indivisión hereditaria. Con el nuevo Código Civil y Comercial no hay duda de que cesa con la partición, porque hay norma expresa. Lo que ocurría en Vélez es que había doctrina que interpretaba que la inscripción de la declaratoria, si esto pasaba, se alongaba en el tiempo, se convertía esa indivisión hereditaria en un condominio, lo que en rigor de verdad no se podía hacer, sino que por más que hubiera inscripción de declaratoria respecto de un inmueble de la sucesión, y habían pasado 20 años con solamente tener la inscripción de la declaratoria, sí o sí había que ir al juez de la sucesión para eventualmente vender ese bien, porque en partición si hay un único bien no va a haber, y adjudicar el valor a los herederos, o que uno se quedara con el bien y el resto compensara en valores, ¿sí? Por eso no se los marco, porque sinceramente no me parecen confusos en lugar de aclarar más con la nueva normativa del Código Civil y Comercial. Fíjense, esta sí, cesión de derechos hereditarios. Acá sí había cesión de derechos hereditarios y la jueza de primera instancia consideró que no había cesión de derechos hereditarios. Este caso se los aclaro, habían habido varias cesiones de derechos posesorios, y en última instancia se había realizado un boleto de compraventa en favor del que después termina siendo el causante, de esas cesiones, de esos derechos posesorios, ¿sí? Entonces, la jueza de primera instancia, ¿qué es lo que considera? La heredera de ese causante que tenía el boleto, que hace, cede derechos hereditarios, ¿sí? Correctamente, sin individualizar nada, porque no corresponde individualizar. Y la jueza de primera instancia dice, no, acá no hay cesión de derecho hereditario porque debió individualizar que dentro de esos derechos que cedía estaban los derechos posesorios respecto a ese bien. La Cámara correctamente rectifica esto. Dice, cabe admitir la demanda y declarar adquirido por usucapión el 100% indiviso del dominio de un inmueble, ya que la parte actora es cesionaria de derechos posesorios mediante una cesión de derechos hereditarios realizada por escritura pública. Y si es posible la cesión de derechos hereditarios, y esta precisamente es el modo como se designa en la economía del código a la transmisión por venta de derechos, no se advierte impedimento para que entre esos derechos cedidos se encuentren los generados por la posesión. Dado que no está prohibida la enajenación de los derechos hereditarios, y en la medida en que resultan susceptibles de transacciones se hallan dentro del comercio jurídico, resulta fuera de toda discusión que pueden ser objeto de un contrato de cesión donde no se transmite la calidad de heredero, que es inherente y personalísima, sino los derechos y obligaciones sobre la parte alícuota que en la universalidad conciernen al heredero, sin consideración al contenido particular de los bienes que integran el acervo hereditario. Y acá, en realidad, le pongo OK a la sentencia, porque está bien resuelta conforme cesión de derechos hereditarios, que era el caso, y refiere al usucapión. Si bien en el marco de un juicio de usucapión ni el allanamiento ni la rebeldía son suficientes, hay que producir igualmente la prueba de los actos posesorios durante el plazo establecido por la ley. Si bien en el juicio de usucapión el allanamiento del demandado posee valor, necesariamente deberán ser cumplimentados el resto de los requisitos, y que el plazo de 20 años puede cumplirse durante el transcurso del mismo proceso de usucapión.
¿sí? Seguimos. Fíjense este otro fallo, partición y no cesión de derechos hereditarios. En los antecedentes contra el pronunciamiento dictado en primera instancia, los coherederos que hacen plantean recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Cuestionan que la jueza de grado no haya aprobado la partición presentada por los herederos por entender que importa una cesión de derechos hereditarios y que por tal motivo debe ser instrumentada por escritura pública. La Cámara, ¿qué hace? Correctamente revoca el pronunciamiento dictado con los siguientes fundamentos. En Vélez, que era ese artículo, y ahora tenemos una norma muy similar en el Código Civil y Comercial, este artículo 3462 acuerda a los herederos, si están todos presentes y son capaces, la facultad de hacer la partición de la herencia en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. El artículo 1184, relativo a la forma de la forma de la cesión por escritura pública, deben ser hechos, dice, las particiones deben ser hechas por escritura pública las particiones extrajudiciales de herencia, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez de la sucesión. Enseña Zanoni que la presentación al juez de la sucesión es una condición extrínseca a la partición, ¿sí?, que atañe a la perfección del acto y a la constitución del título, en sentido formal, pero no a la validez del negocio partitivo. Así concluye que lo que hace exigible que el convenio de partición se presente al juez es la necesidad de prever un medio eficaz para que el magistrado controle que se den los presupuestos que hacen procedente la partición privada. Esto es igual en el nuevo código. Cumplidos los requisitos de la partición privada, es decir, todos presentes, capaces y por unanimidad, parten como quieren. Fíjense ahora cuando les cito los argumentos de Zanoni, incluso puede ser una partición desigual y sin ningún tipo de compensación, porque es un contrato. El juez lo único que tiene que hacer en este tipo de partición, que si la hago por instrumento privado y la acompaño al juez de la sucesión para ser homologada, se convierte en partición mixta, es controlar que se den los requisitos de la partición privada, no inmiscuirse en lo que los herederos han decidido partir, ¿sí? Es un contrato totalmente perfecto como tal. Dice, por otro lado, la incorporación al expediente judicial acuerda al convenio el carácter de instrumento público adquiriendo la condición de título suficiente para atribuir ut singuli los bienes adjudicados. El mismo autor explica que el hecho de que se requiera la presentación del convenio de partición al juez de la sucesión para que éste ejerza el control de legitimidad que realiza el escribano si la partición es por escritura pública, no significa que el convenio no sea vinculante para las partes y para el juez, a quien no le compete poder de decisión en la medida en que se encuentren reunidos los presupuestos que atañen a la legalidad de la convención. Esto se los vuelvo a remarcar, yo ya antes, hace más de 5 años, ya no recuerdo, pero estaba vigente Vélez, había comentado un fallo exactamente igual, y este fallo es del año 2019. Entonces no puede ser que se siga cuestionando la validez o si hay compensación o no, o si es igualitario o no. La que necesariamente es igualitaria en términos matemáticos es la partición judicial, no la privada, ¿sí?, ni la mixta. En la promoción del proceso sucesorio, los coherederos, hijos de la causante, denunciaron que el acervo hereditario de sus padres se integra con 2 inmuebles, acompañan un convenio de partición por el cual adjudican el inmueble tal a fulano y el otro a mengano. En la providencia de tanto, la señora juez de grado considera que el valor asignado a los inmuebles objeto de la partición es notablemente desproporcionado y como las hijuelas adjudicadas deben ser equitativas, la partición propuesta importa una cesión de los bienes del acervo hereditario y por ello debe instrumentarse por escritura pública. Refieren los coherederos en los agravios que las hijuelas son equitativas, ¿sí? Incluso le habían dado causa a esa diferencia en el valor de los bienes adjudicados. Son equitativas ya que la diferencia de valor está ampliamente compensada con el canon locativo que se adeudaba al otro, en tanto desde el fallecimiento de los causantes, aquel ocupó en forma exclusiva con su grupo familiar el inmueble de la calle tal, sostienen que lo pactado entre los herederos no constituye una cesión de derecho hereditario, sino una partición privada. Y de allí les remarco que el hecho de que se adjudique en plena propiedad un inmueble a uno de los sucesores no le quita al acto el carácter de partición de los bienes hereditarios. Es que en cuanto al contenido del acto rige la más absoluta libertad, por lo que los coherederos pueden acordar la adjudicación en especie o la venta y compensación pecuniaria, o que los lotes sean desiguales. Es decir,
que imperando tal libertad y habiendo conformidad de los herederos, todo está permitido, incluso la adjudicación de lotes desiguales, ¿sí? Este fallo es de la Sala K de marzo del año pasado. Ahora vamos a ver esto con relación entonces al objeto del contrato. Ahora los sujetos del contrato. Por un lado tenemos al heredero cedente, ¿sí? Que es un sucesor universal de acuerdo a la definición que da el artículo 400 del Código Civil y Comercial. Puede ser heredero universal o heredero de cuota, el que decida ceder. Y por otro lado tenemos al cesionario, que también es un sucesor universal de acuerdo a la definición del artículo 400, que puede ser un coheredero o un tercero, ¿sí? Ajeno a la sucesión. Acá vamos a mencionar diferentes supuestos que se pueden dar si el que cede es un heredero único, ¿sí? Si el cedente heredero único, que cede una parte alícuota, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar una comunidad hereditaria entre ese cedente único y el cesionario, comunidad hereditaria que nace en este supuesto por contrato, ¿sí? Cedente heredero único, el segundo supuesto, que cede la totalidad de la herencia, cesión total a una única persona. La adquisición se subsume en dos momentos, la adquisición universal y la adquisición singular, ¿sí? Que va a haber obviamente adjudicación, no partición. Y el cedente heredero único que cede la totalidad de la herencia, en este caso cede de manera total a diferentes personas, en este caso se va a formar la comunidad hereditaria entre todos los cesionarios que intervengan. Recuerden ahora que con el nuevo código, comunidad hereditaria existe cuando existe pluralidad de herederos, ¿sí? Independientemente de los bienes. Pluralidad de herederos da nacimiento y muerte del causante, obviamente, da nacimiento a la comunidad hereditaria, salvo este supuesto de generación por contrato, en el caso de que un único heredero ceda el todo a un único cesionario. ¿Qué ocurre si el heredero que cedió resultó ser heredero aparente? Si un heredero aparente cedió derechos, las consecuencias para el cesionario va a quedar equiparado a los efectos que tiene, las consecuencias que tiene el ser heredero aparente en nuestro código, que lo establece el 2312 infin. El cesionario deberá devolver los bienes a quien resulte heredero real, y si no es posible la restitución en especie, debe indemnización por daños. Tengan en cuenta ustedes que la cesión de herencia no queda amparada por el artículo 2315, segundo párrafo del Código Civil y Comercial, que solamente protege aquellos actos de bienes, o sea, transferencia de bienes, con los requisitos, obviamente, del 2315, pero de bienes singulares, no de este contrato de cesión de herencia. Algunos interrogantes. ¿Cuándo puede celebrarse válidamente el contrato de cesión de herencia? Seguimos, miren. El contrato de cesión de herencia se puede celebrar desde la apertura de la sucesión, es decir, muerte del causante, hasta la partición. Ya vamos a ver ahora un caso que confunde partición con inscripción de las hijuelas. Desde la muerte hasta la partición. ¿Varía la respuesta en caso de ser un heredero único el que cede? No. Solamente que en este caso, en lugar de partición, va a haber adjudicación en favor de ese heredero único. Entonces, hasta tanto se le adjudica ese heredero único, puede ceder. ¿Y a qué momento se determina el contenido del patrimonio cedido? Al momento de la muerte del causante. Esto es importante, quedan comprendidos, seguimos ahí. En la cesión, todos los bienes y cargas patrimoniales existentes al momento de la muerte de la persona, inclusive los que se desconocían al tiempo de la celebración del contrato. Acá sigo con el fallo que les mencionaba, que es de Jujuy, de la Sala 2 de San Salvador de Jujuy de marzo del 2018. Dice, la cesión de derechos hereditarios que realizó la cedente antes de la inscripción de las hijuelas es válida y por lo tanto oponible a los herederos de la cedente. Confunde este fallo qué cuestiones. La partición, que ya se había producido dentro del expediente, por lo cual la cesión ya no estaba habilitada, con la transferencia de los bienes que se hace con la inscripción de las hijuelas en los registros correspondientes. Dice, ellos en su calidad de tal ocupan el lugar que tenía la cedente en la herencia, no podemos considerarla nula, sin efecto, porque se celebró luego de la partición, en tanto las hijuelas no estaban inscritas. Esto es erróneo, o sea, estaba mal realizada esa cesión porque fue con posterioridad a la partición, independientemente de que las hijuelas no estuvieran inscritas.
Seguimos ahora con el artículo 2303 del Código Civil y Comercial, que establece las reglas en cuanto a la extensión del objeto de este contrato, qué estaría incluido y qué estaría excluido. Como aclaración, antes de abordar todos estos temas, tengan en cuenta que este es un contrato en donde no hay orden público, ¿sí? Por lo tanto, tengan muy en cuenta las normas que prevé el código, porque yo puedo pactar en sentido contrario a lo que el código prevé, y por ejemplo, si yo el alia, como ya vamos a ver que el alia propia del contrato y lo que el riesgo que asumen las partes, ¿cuál es? Variación de activo y pasivo, ¿sí? Yo esto, si resulta que yo creí que en realidad había un montón de patrimonio, y cuando me doy cuenta, entro en la sucesión y se me adjudican los bienes, en realidad había mucho más pasivo que activo, esto es una alia propia del contrato, por lo cual no da lugar a responsabilidad por parte del cedente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo puedo pactar en contrario, porque a lo mejor sé que es un contrato que en rigor de verdad no sé cuántas deudas tiene, o presumo que son muchas las deudas, a lo mejor pago un menor precio por ese contrato, ¿sí? Pero tengan en cuenta que todo lo que no pacte, las reglas van a estar dadas ahora por la normativa específica del código. Entonces, la cesión de herencia comprende, por regla, las ventajas que puedan resultar ulteriormente por colación, es decir, alguno de los herederos había recibido un adelanto de herencia, producido el fallecimiento del causante, se demanda esa colación e se incorpora ese valor a la sucesión, porque opera en valores la colación, obviamente eso va a beneficiar al cesionario, de acuerdo a la regla. Comprende ulteriormente entonces las ventajas que puedan resultar por colación por la renuncia a disposiciones particulares del testamento, no instituciones de herederos, o sea, renuncia a algún legatario, ese objeto legado, supónganse si es legado de cosa cierta, va a beneficiar a quién, al cesionario. O por la caducidad de las disposiciones testamentarias, disposiciones particulares, ¿sí? Siempre refiriéndonos a legados. No comprende, pese a que acá no dice que se puede pactar en contrario, les vuelvo a decir, sí se puede hacer porque aquí no hay orden público, ¿sí? Y después el artículo sigue diciendo, no comprende, excepto pacto en contrario, lo acrecido con posterioridad por razón de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia o la exclusión de un heredero, eso no beneficiaría al cesionario si no lo pacto expresamente, lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la cesión, los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia. ¿Esto por qué? Porque se supone que tiene un valor más afectivo que económico. Ahora, si yo sé que estos recuerdos o estos documentos o retratos tienen un valor patrimonial importante, bueno, pacto para ver si se los queda el cesionario o se los queda el cedente, ¿sí? Porque si no pacto nada, eso no queda comprendido en el objeto de esa cesión. Lo que yo sí puedo hacer, que es, si bien no hay que individualizar los bienes porque estoy desnaturalizando el contrato de cesión de herencia, lo que yo sí puedo hacer es, cedo los derechos hereditarios, pero excluyo el campo o las hectáreas de campo que tengo en tal lugar, o excluyo el inmueble de tal lugar. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Lo que no puedo hacer es individualizar los bienes. Ahora, quiero que algo no quede dentro del contrato de cesión de herencia y sí lo puedo excluir expresamente. Cuestiones específicas sobre contenido. La calidad de heredero dijimos que no se cedía. Deudas y cargas, y ahora después lo vamos a ver con los acreedores personales. En rigor de verdad, este es un contrato que a los acreedores del causante, que son los acreedores de la sucesión, no perjudican, porque como el heredero no cede su calidad de tal, sigue respondiendo por las deudas. Entonces, el acreedor de la sucesión, lejos de tener un solo deudor, ahora va a tener dos. Y si reclamó la deuda al heredero cedente, este cedente podrá repetir lo pagado contra el cesionario, ¿sí? Bienes con valor familiar, dijimos, las reglas que no forman parte del contenido, salvo pacto en contrario. Los bienes enajenados, lo que se enajenó en el interín entre la muerte del causante y la cesión, ingresa en favor del cesionario lo que ingrese por subrogación real. Los bienes grabados, el cesionario los debe recibir libres por su valor íntegro, y los frutos, hay norma específica también, pero se puede pactar en contrario, los frutos percibidos, ¿de quién son? Del cedente, los pendientes corresponden al cesionario, salvo que se pacte en contrario.
¿Qué pasa con las pérdidas y deterioros? Acá la doctora Iglesias considera que si se deterioran como hasta que se celebra el contrato, el dueño de la cosa era el heredero, si esta se pierde, se deteriora, lo hace para su dueño, por lo tanto él no respondería frente al cesionario por esa pérdida o deterioro, incluso si hubo dolo. No estoy de acuerdo, digamos, si la cosa estaba asegurada, no hay duda que entra, obviamente, por subrogación real, lo que se cobre por ese seguro en favor del cesionario, ¿sí? Por subrogación real. Ahora, no estoy segura si la cosa se pierde por negligencia o si hubiera perdido o deteriorado estando igualmente en poder del cesionario, ahí no hay duda que no habría responsabilidad. Ahora, si yo adrede daño o deterioro una cosa y después realizo este contrato, me genera cierta duda de que igualmente el cedente no deba responder cuando ha provocado el daño con su dolo, ¿sí? En cuanto a las mejoras, si las hizo el heredero cedente, le pertenecen, esto considera Pérez La Sala, y la doctora Iglesias considera que le pertenecen siempre al cesionario, salvo que se pacte lo contrario. Con relación a los bienes gananciales, hay norma específica, también pueden cederse, no es lo mismo cesión de herencia que cesión de gananciales, y cuando se realiza cesión de gananciales hay que aclararlos, que se ceden gananciales. Pero hay artículo específico que lo establece, y a esa cesión de gananciales se les aplican las normas de la cesión de herencia. Prelegado, ¿qué es el prelegado? Es el legado hecho a un heredero forzoso, ¿sí? Esto se entiende a título de mejora, salvo que se pacte lo contrario, y son llamamientos independientes, por lo cual, si no se pacta otra cosa, esto en principio no va a beneficiar al cesionario, sino que se lo va a quedar el cedente. Y responsabilidad con los propios bienes, puede agravarse la responsabilidad del heredero por actos realizados por el cesionario, si incurre en alguno de los actos del 23-21 del Código Civil y Comercial, y el heredero cedente podrá repetir contra el cesionario lo que hubiere pagado. Garantía de evicción. Acá, como les decía recién, ¿cuál es por regla el área asumida? Es la variación del activo y del pasivo. Este es el riesgo propio del contrato. Es decir, yo pensé que había mucho activo y poca deuda, y es al revés, en principio no hay responsabilidad. ¿Cuál es el área no asumida? La calidad de heredero, es decir, yo te digo, soy única heredera y resulta que después tenía 3 hermanos extramatrimoniales más, supónganse, esta es área no asumida del contrato, ¿sí? Calidad de heredero del cedente dio la variación de la alícuota cedida, esto genera responsabilidad en el cedente. Vamos al artículo 2305 que especifica bien lo de la garantía de evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos sin dolo. Porque si yo cedo derechos como litigiosos o dudosos, pero sabía que tenía un juicio de filiación donde se reconocía un hijo más del causante, ¿sí? Estoy cediendo conociendo esa situación, por lo tanto, por más que ceda como litigiosos o dudosos, hay dolo de mi parte, ¿sí? O sea, puedo cederlos siempre y cuando no haya dolo por parte del cedente. No responde por la evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. Y en lo demás, su responsabilidad se rige por las normas relativas a la cesión de derechos. Si la cesión es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable, su responsabilidad se limita al daño causado de mala fe. Y ahí les menciono los artículos que remiten a los supuestos en que se debe garantía de evicción en la donación. ¿A partir de qué momento produce efectos? Este es un artículo muy importante y viene a solucionar un montón de discusiones que había antes con el Código Civil. Fíjense, dice el 2302. La cesión de derecho a una herencia ya deferida, es decir, la persona muerta, o a una parte indivisa de ella tiene efectos entre los contratantes desde el momento de la celebración. Respecto de otros herederos, legatarios, acreedores del cedente, ¿sí? Acreedores personales del heredero cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto, ¿por qué? Porque puede haber un cedente de mala fe, es decir, yo hoy cedo a uno y mañana cedí a otro.
Si este que cedía en segundo lugar, pese a que la fecha de esa escritura de cesión es anterior, si va corriendo y le incorpora antes al expediente sucesorio, adquiere oponibilidad frente a todos estos antes, ¿sí? También ocurre lo mismo con los acreedores personales, ¿sí? Tengan muy en cuenta a partir de qué momento. Ya vamos a ver qué es lo que pueden hacer, que es embargar los derechos hereditarios de su deudor. Tengan en cuenta esto que va, el heredero cedente puede ser, murió el causante hoy, inmediatamente al otro día va y cede los derechos hereditarios. Pero si el acreedor personal embarga en la sucesión antes los derechos hereditarios de ese deudor y se incorpora con posterioridad el instrumento de cesión, esa cesión le va a resultar inoponible de acuerdo a lo que establece el artículo 2302, inciso B. Y respecto del deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión, es decir, hasta tanto no se le notifique personalmente esa cesión, si este deudor paga al heredero cedente, va a pagar bien. Si no, si le paga al cedente cuando ya se le había notificado la cesión de los derechos, va a pagar mal, en cuyo caso deberá pagar 2 veces. Más interrogantes, entonces, ya les expliqué qué ocurre si el heredero cedente es de mala fe. Tengan en cuenta que independientemente de la fecha que figure en la escritura de cesión, lo más importante es la incorporación de esa cesión al expediente sucesorio, y por más que se incorpore una cesión que tiene fecha posterior a otra realizada con anterioridad, va a ser oponible esta y no la realizada en primer término. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede hacer el acreedor personal del heredero cedente para resguardar sus derechos? Ahora vamos a ver un caso específico con el embargo y la subasta, si es posible o no subastar los derechos hereditarios. ¿Y qué ocurre si el cesionario vuelve a ceder? En este caso ya nos encontraríamos en una cesión de posición contractual. Vamos a ver con un caso qué derechos tienen los acreedores personales del heredero cedente, que son los que en rigor de verdad se pueden ver perjudicados por este contrato de cesión de herencia. Este es un fallo de agosto del 2018 de la Sala H, Cámara Nacional Civil. Dice: corresponde revocar la sentencia que rechazó el pedido de un letrado de que se decrete la subasta de los derechos y acciones hereditarios que el deudor de sus honorarios posee en una sucesión, pues al ser los derechos hereditarios susceptibles de embargo, también son pasibles de ejecución, siendo que por regla no se cautela ejecutivamente lo que no se va a rematar. Dice: la falta de inscripción de la declaratoria de herederos en una sucesión que fue iniciada hace 2 años no puede impedir que los derechos que emergen de ella sean embargados, pues lo contrario sería premiar al deudor moroso que no honra el cumplimiento de las obligaciones en detrimento del acreedor, que, reiteramos, no se encuentra obligado a iniciar una acción subrogatoria, puesto que ello es una facultad y por ende no existe ningún impedimento legal para ejecutar por vía directa los derechos hereditarios. Les traigo tanto, si bien estos son los fundamentos del voto en mayoría, les traje también lo que considera la doctora Abreu en disidencia, porque, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos un artículo específico en nuestro Código de Procedimiento que prohíbe la subasta, no el embargo, pero sí la subasta de derechos hereditarios y de derechos gananciales, que es el 487 infine. ¿Y esto por qué? Porque en realidad lo que argumentan los que están en contra es que sería un tanto abusivo, porque no se puede determinar en concreto el valor de esos derechos hereditarios. Entonces lo más lógico o lo más coherente sería que este acreedor se subrogaran los derechos de su deudor, continuara con los pasos procesales dentro de la sucesión a los fines de que a su deudor se le adjudiquen los bienes concretos, y una vez adjudicados los bienes, él pueda cobrar. Les traje los fundamentos de los dos lados porque por lo menos en Santa Fe tenemos un artículo específico que prohíbe no el embargo, sí la subasta de los derechos hereditarios. ¿Y qué ocurre, como les decía antes, si el cesionario vuelve a ceder? Bueno, en este caso obviamente no va a ceder derechos hereditarios, sino que va a ceder su posición contractual en ese contrato de cesión de herencia. Esto lo regulan los artículos 1636, seguimos con el gráfico siguiente, Irene, 1636 a 1640 del Código Civil y Comercial. ¿Qué ocurre cuando un heredero vende un bien singular que pertenece a la comunidad hereditaria y solo él expresa su voluntad? Esto está específicamente regulado en el 2309. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Pueden vender los herederos un bien singular de la sucesión durante el estado de indivisión? Sí, pero para que ese acto sea válido, como es un acto de partición, requiere la unanimidad de estos herederos. ¿Por qué? Porque si solamente yo estoy en comunidad con mis hermanos y yo vendo un inmueble, ¿sí?, durante el estado de indivisión, por boleto, y yo sola expreso mi voluntad, la validez de ese acto, ¿a qué va a quedar supeditada? A que al momento de la partición a mí se me adjudique ese bien. Porque en caso contrario, si yo vendía el bien por boleto y se le adjudicó a mi hermana ese boleto le va a ser inoponible, ¿sí? Y esto va a generar obviamente responsabilidad entre cedente y cesionario. Entonces, ¿lo quiero hacer? Lo puedo hacer, vender un bien singular o ceder un derecho singular dentro de una sucesión, pero requiero la unanimidad de los herederos de esa sucesión para que sea válido. Si no, va a tener las consecuencias del 2309. Un fallo reciente, este es de abril de 2020. Fíjense qué había pasado acá, es una suspensión de una decisión asamblearia. Los antecedentes, según refieren los coactores, Pedro Luis Nicolás, Ernestina y Nicolás Caro, en su demanda, Caro Hermanos, Sociedad Anónima, estaba conformada a la fecha de la primera decisión asamblearia que es impugnada, que es abril del 2016, por dos socios, Pedro Juan y Carlos Alberto Caro, quienes a ese momento ya se encontraban fallecidos. De acuerdo a lo que también sostienen en tal presentación, Pedro Nicolás es hijo de Pedro Juan y los otros eran hijos del otro socio. Dado que los términos del escrito liminar permiten descartar cualquier participación en los actos tachados de nulos, su legitimación para pedir la suspensión provisional de sus efectos debe hallarse en la calidad de accionistas, que prima facie corresponde aquí asignarles en atención a su carácter de herederos forzosos de Pedro Juan y Carlos Alberto. Esto se relaciona con lo que veíamos la clase pasada de la investidura de pleno derecho que tienen los herederos forzosos, ¿sí? Ellos no necesitan el reconocimiento judicial, salvo para la transferencia de bienes registrables, que no aclara el código qué registro. Entonces, para la transferencia de estas acciones, como se inscriben en un libro de registro, será de acciones o de acciones escriturales, van a necesitar la declaratoria. Ahora, para poder impugnar esa decisión asamblearia, no la necesitaban porque prima facie, al ser herederos forzosos, podían tomar esa decisión. En orden a los motivos graves que justifican la medida pedida, me parece que la primera de las asambleas cuestionadas fue convocada a instancia de Carlos Alberto Caro, Roberto Ferrarini y Rodolfo no sé cuánto. Estos dos últimos habrían intervenido en su calidad de cesionarios en una fracción de la porción hereditaria que al primero le correspondería en la sucesión de su padre Carlos Alberto Caro, ¿sí? La compulsa a la mesa de entradas del expediente sucesorio revela que la cesión alegada no había sido denunciada y por ende tampoco se la mandó a inscribir. Acá en Santa Fe no se inscribe, y está bien que no se haga, no se inscribe la cesión de herencia porque desnaturaliza el contrato, ¿sí? No la puedo inscribir con relación a bienes singulares porque justamente yo no tengo en cuenta los bienes singulares, sino todo parte de una universalidad. Téngase en consideración que la transmisión de las acciones surte efectos contra la sociedad y terceros desde su registro en el libro respectivo, y que mientras la inscripción no se produce, el cesionario podrá ser propietario de los títulos, pero no accionista. Se admite entonces parcialmente el recurso de apelación deducido por los letrados apoderados de la parte actora y modifica la resolución de marzo del 2020, se dispone la suspensión de los efectos de las decisiones adoptadas en las asambleas referidas en el escrito de demanda. Dice, resulta cuestionable la convocatoria a una asamblea efectuada por quienes invocaron su calidad de cesionarios de una fracción de pequeña porción hereditaria del accionista fallecido, cuando dicha cesión no fue denunciada y tampoco se mandó a inscribir. La transmisión, esto ya lo mencioné en la filmina anterior, toda vez que en la sucesión de quien convocara a la asamblea cuya nulidad se reclama no se arribó a la partición de la herencia, es decir, que la tenencia accionaria que el causante tenía en la sociedad demandada se mantendría en un estado de indivisión entre sus herederos, las circunstancias apuntadas son suficientes para abrir serios interrogantes respecto a la legitimación de quienes convocaron a las asambleas impugnadas en auto. Vuelvo sobre el artículo que les mencioné anteriormente, el 2309. Yo puedo, como único heredero, ceder el paquete accionario que tenía el causante. En realidad, si lo quiero hacer y que ese acto sea válido y oponible a todos los herederos, lo debemos hacer por unanimidad, como en la venta de un bien singular.
si es uno de los herederos el que cede la participación accionaria que tenía el causante, va a quedar supeditado esa validez a que esa participación accionaria le sea adjudicada a él al momento de la partición, si no le va a resultar inoponible al resto de los herederos. Cesión de bienes determinados. Esto hago acá una aclaración y toda la charla en realidad está determinada. Si bien este es un contrato que se instrumenta por escritura pública, el 99% de los contratos de cesiones de derechos hereditarios que se hicieron en el marco del Código Civil eran cesiones de bienes singulares, ¿sí? No se cedían derechos hereditarios, por lo cual, teniendo norma expresa, tratemos de recuperar como abogados la práctica de redactar nosotros el contrato, teniendo en cuenta qué pacto, qué acuerdo, qué no acuerdo, qué pasa si no acuerdo, a quién beneficia o a quién perjudica eso que no pacté de acuerdo a la normativa expresa que tengo, y después lo instrumenta el escribano, ¿sí? La cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde, ¿sí? Será venta, será permuta, será donación, pero no cesión de herencia, norma expresa, ¿sí? Y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Analicemos este fallo. Y ya estoy por concluir. Fíjense qué pasó acá que realmente es insólito. En la de primera instancia, ¿no? En noviembre del 2013, el ACU rechaza la demanda de resolución de un boleto de compraventa deducidos por todos estos sujetos en su carácter de únicos y universales herederos de Domingo Ríos contra los demandados, rechaza asimismo la reconvención. Manifestaron los accionantes que, atento a la falta de pago por los compradores de las cuotas del precio que indicaron, su parte había ejercido la opción resolutoria expresamente convenida, solicitaron que lo que se había pagado quedara como indemnización por daños. La demandada, ¿qué hace? Reconviene, dice, no, esperen, como ustedes no me recibían el pago, yo tuve que consignar judicialmente, cosa que hice en el juzgado número 2, esto tramitaba en el 1, si no me equivoco, de San Lorenzo, acá de la provincia de Santa Fe, procede a consignar judicialmente, opone además excepción de incumplimiento por la parte actora de las obligaciones a su cargo, porque no se había formalizado la escritura traslativa de dominio y la constitución de hipoteca, y por la falta de sellado del boleto de compraventa. ¿Qué dice la jueza de primera instancia? Que pese a que ambas partes se refirieron a la operación concretada como una compraventa, a la luz del viuda no incuria, se habría tratado en realidad de una cesión de derechos hereditarios, puesto que no se había producido la partición de la herencia de Domingo Ríos, subsistiendo el estado de indivisión hereditaria. ¿Qué dice la Cámara? Bueno, puso de resalto que el artículo 1184 del Código Civil, toda cesión de herencia debe ser otorgada por escritura pública, que es una formalidad ad probationem y no ad solemnitatem, que el acto, pese a no ser inválido, solo quedaba concluido como contrato en que las partes se obligaban a otorgar la escritura pública. Obviamente, la actora interpone recursos de nulidad de apelación, sostiene que el fallo es nulo por defecto de sentencia, dado que no resuelve las cuestiones planteadas, que se aparta de la litis conforme surgida de demanda y contestación, que no resuelve la procedencia o improcedencia de la resolución contractual solicitada, sino que declaró nulidades de oficio, etc. ¿Qué resuelve la Cámara? Que asiste razón al recurrente en cuanto achaca a la sentencia apelada una errónea calificación de la realidad fáctica, ya que surge claro que no se está en presencia de un acto de cesión de derechos hereditarios, sino de un contrato de compra-venta. El instrumento refiere a un inmueble determinado y claramente estos sí habían hecho lo que yo les mencioné anteriormente, es decir, todos los herederos declarados de un causante venden por boleto un inmueble a un tercero. O sea, si hay algo que no había, era cesión de herencia. La cesión de derechos hereditarios es un contrato por el cual el titular del todo una parte alícuota de la herencia transfiere a otro el contenido patrimonial de todo parte de esa universalidad, sin consideración al contenido particular de los bienes que singularmente lo integran. Si en vez de transmitirse una universalidad, una alícuota de ella, se realiza un negocio en el que el objeto transmitido es concretamente uno de los bienes de la herencia, nos encontramos ante una compraventa si fue onerosa, una donación si fue gratuita, o una permuta si se entregó otra cosa a cambio.
La nulidad de los actos en cuestión, dice, no resulta una derivación razonada del derecho vigente, el acuerdo instrumentado contenía todos los elementos esenciales del contrato de compraventa, consentimiento, cosa y precio, siendo perfecto como contrato de compraventa, serio y definitivo, desde el punto de vista de las relaciones creditorias, dice, sin perjuicio de que no tuviese aptitud ¿para qué? Para transferir el dominio, porque no estaba otorgada la escritura pública. Sentado lo anterior, se advierte que en su escrito de contestación de demanda, los accionarios invocaron haber consignado judicialmente el precio. Dice, se advierte la coexistencia de relaciones jurídicas vinculadas y emparentadas en su suerte, en grado de conexidad suficiente como para determinar la acumulación de autos de oficio, por cuanto en ambas causas se controvierte qué cosa, la integridad del pago. No podía de ninguna forma no advertir que en otro expediente que tramitaba en el juzgado de al lado, habían consignado judicialmente el importe que justamente alegaba el resto que no habían hecho. Así cabe anular el fallo recurrido por vicio de procedimiento, esta sentencia de la Cámara de Rosario, y obviamente, que acá, a ver, vuelvo a lo mismo, porque noto muchos errores en las resoluciones, y en este caso obviamente no hubo error, porque el vocal que vota en primer término es titular de la cátedra B de contratos de la UNR, y el vocal que vota en segundo lugar es titular de la cátedra de Derecho Civil Parte General. Pero salvo estas honrosas excepciones, contadas lamentablemente, en la mayoría de los casos que estoy viendo, resolviendo cuestiones específicas de derecho sucesorio, aplican otro régimen y no el concreto de nuestro código. ¿Es posible ceder derechos gananciales? Sí, es posible. Y les dejo un caso que me llamó mucho la atención porque también la Cámara no analiza correctamente. Tengan en cuenta que con la cesión de derechos gananciales, si voy a ceder derechos gananciales, debería aclarar específicamente en la cesión, porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? El cónyuge cede derechos hereditarios, ¿sí? Y a lo mejor, como yo les mencionaba en la clase anterior, si concurre con descendientes y había solamente bienes gananciales, ese cónyuge superstite no hereda, ¿sí? Hace suyo el 50% de los gananciales por disolución de la sociedad conyugal y en el resto van los herederos. Entonces, es incorrecto llamar, en ese caso, cesión de herencia cuando el cónyuge tenía solo gananciales. Si cedo gananciales, pongo en el título cesión de derechos gananciales. O ante la duda, si quiere ceder todo, cedo derechos hereditarios y gananciales, ¿sí? Ojo con este fallo, ¿por qué? Porque dice, la Sala E de la Cámara Nacional Civil de marzo del 2019, dice, la acción para solicitar la nulidad de la cesión de derechos celebrada entre las partes no es imprescriptible, ya que no consistió en un pacto sobre herencia futura prohibido, sino que se trató de los bienes que integran la parte delatora como socia de la sociedad conyugal. Dice, no se configura pacto sobre herencia futura si se ceden derechos correspondientes como socio de la sociedad conyugal. Ojo, porque cuando me pongo a ver el fallo, en rigor de verdad lo que no analiza la Cámara, y que debió analizar, es que no configura pacto, no porque el objeto hayan sido derechos gananciales, porque puedo estar en un pacto prohibido, haciendo una cesión de gananciales, sino porque no se daba uno de los requisitos principales. Los 3 requisitos para que exista pacto, ¿cuáles son? Que se celebre en previsión de una sucesión no abierta, es decir, el futuro causante tiene que estar vivo, que el objeto del contrato sea todo, parte o un objeto singular de esa sucesión futura, y que las partes actúen como futuro causante y como futuros herederos. En este caso particular, la cesión se había hecho en previsión de unos servicios que había prestado la cesionaria previos por cuidado, porque se había hecho cargo de alimentos, ya obviamente devengados y demás, entonces había sido a otro título que no era el título hereditario. Pero lo que me sorprendió cuando, si yo no leía en profundidad, y el fallo de primera instancia no lo tenía, es que acá no es que no hay pacto sobre herencia futura porque el objeto de la cesión eran gananciales, sino porque no se daban los requisitos para que exista pacto sobre herencia futura, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y la Cámara no lo analizó en ningún momento, ¿sí? Y ahí he concluido. Abro las preguntas. Bueno, muy bien, aquí estoy de vuelta. Bueno, habilito el chat entonces para quienes quieran hacerle una consulta a Florencia. Aquí ya algo habían estado dejando mientras vos conversabas.
María Vargas Olivera pregunta, ¿qué solución aconseja si producida la partición judicial, pero no inscripta, se cedió derechos hereditarios por convenio privado, certificada las firmas en forma posterior, y el que recibió la cesión es un tercero? No es válido. No es válido. A ver, de acuerdo a todo lo que dije, o sea, no sé, primero, aparte cede por instrumento, o sea, no respeta la forma, la hace fuera del plazo legal, no es válida, que me disculpe, pero daños y perjuicios contra el cedente que se dio de esa forma. Sí. Ok. Eugenia dice, en caso de cesión de derechos hereditarios sobre inmueble, el expediente está en estado de partición. ¿El cedente debe pagar tasa judicial sobre ese inmueble en la proporción que le fue cedida? ¿Cómo? ¿En qué estado está? En estado de partición. Pero ¿Querés que la te vuelva a hacer cesión la se hizo pregunta? antes. Dice, Sí. en caso de cesión de derechos hereditarios sobre inmueble, el expediente está en estado de partición. ¿El cedente debe pagar tasa judicial sobre ese inmueble en la proporción que le fue cedida? Espéreme, obviamente que él está obligado a pagar en proporción siempre, cargas o deudas en proporción a la cuota parte, nunca más allá de la cuota parte que se le haya cedido. Pero espérenme que les busco un artículo específico, que es el de las obligaciones, 23. Espérenme, que yo acá no lo mencioné, pero está en la parte de cesión. Miren, en las obligaciones del cesionario, que lo establece el 2307, dice, las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan la transmisión están a cargo del cesionario si están impagos al tiempo de la cesión. Eso es lo que determina si lo que esté impago al tiempo de la cesión debe ser a cargo del cesionario. El 2307. Ok. En Facebook, que también nos han estado viendo en forma en vivo, ¿no? Y en directo, dejan una pregunta. Dice, ¿cómo es en la práctica esa adjudicación en la partición al coheredero que no prestó conformidad en la venta individual por el otro? ¿Cómo es? ¿Cómo se adjudica en la partición? Supongo que sí. Porque, claro, porque a ver, las particiones no suelen ser sencillas, la podemos hacer de manera privada, por ejemplo, si se dan los requisitos, presentes, mayores y capaces, y por unanimidad, o mixta, si la acompaño esa partición al juez de la sucesión para que la homologue, pero las partes tienen que estar de acuerdo. Obviamente, a ver, para lograr esa validez, si yo ya vendí un bien y no tenía la conformidad del resto, voy a tratar de que me sea adjudicado a mí, porque si no voy a ser responsable frente al cesionario, porque si en esa partición mi hermano solicitaba o quería, por ejemplo, imagínense con los institutos nuevos que hay, a lo mejor era el consultorio odontológico o el consultorio médico o el estudio jurídico, y mi hermano es abogado y solicita la atribución preferencial respecto de ese bien, y yo lo había vendido por boleto a un tercero, ¿sí? Si ese bien logra la atribución preferencial, mi hermano, le va a ser inoponible esa venta realizada, porque si la quería hacer durante el estado de división, sí o sí lo tenía que hacer de manera unánime. Obviamente que voy a tratar de acordarlo, si ya me la mandé, lo vendí solo, voy a tratar de que al momento de la partición se acuerde entre todos para que me sea adjudicado a mí y esa venta singular sea válida, si no, va a generar responsabilidad por daños. Agustín Oscar dice, el artículo 2308 interpreta que si todos los bienes del causante son gananciales es cesión de herencia. La realizada por la cónyuge... No, perdón, no. No es cesión de herencia. Se le aplican las normas de la cesión de herencia, pero si cedo gananciales, cedo gananciales. Claro. Hay toda una postura doctrinaria, yo estoy en la minoría junto con la doctora Iglesias, que dice, cuando el causante cedía derechos, que esto incluso la Corte de Buenos Aires, no es cualquiera, digamos, la Corte de Buenos Aires, y muchísima doctrina y jurisprudencia, hasta Zanoni, dicen, bueno, si cedió derechos hereditarios, y en rigor de verdad, cuando no tenía derechos hereditarios, esa cesión quedaría sin objeto, entonces lo admiten igual como cesión de gananciales. Pero en rigor de verdad, si se dio en mi criterio, en el criterio de la titular de mi cátedra, de la directora de la carrera con la cual estoy, si bien estamos en minoría, entro dentro de la figura de heredero aparente. O sea, cedí algo que no tenía
soy heredero aparente y responderé por tal situación. Estamos en minoría, pero no es que el código dice eso, que haya cesión cuando cedo gananciales en cesión de herencia. Se le aplican las mismas normas a la cesión de gananciales, las mismas normas que la cesión de derechos hereditarios. Ok, a ver, un minutito, Dame un minuto que estoy silenciando un poquito. Volviendo al chat, lo que pasa es que la pregunta tenía dos partes. Un minuto, dice, bueno, bien, habiendo aclarado eso que mencionaste, dice Sí. el tema de que, bueno, cesión de herencia, la realizada por la cónyuge sin distinciones, ¿y debe ser aprobada por el juez del sucesorio? Pregunta. No, Bueno. volvemos a lo mismo. Ahí me parece que están confundiendo lo que confunden. Sí. Si es partición, ¿sí? Si estoy en el marco, lo que pasa es que en la práctica, a ver, muchas de las cosas que yo digo, desde el derecho sucesorio, lo que estudiamos en profundidad esto decimos, después lamentablemente en la práctica se tergiversa muchísimo y hay un montón de veces que a lo mejor uno hace mal las cosas para que salgan. En ese caso, bueno, habrá que firmar un consentimiento informado del cliente, de decir, bueno, sigo adelante, por más que sepa que desde el derecho está mal la propuesta. Muchas de las veces, o sea, cuando se hace la partición, si es cesión de derechos hereditarios, el juez ni se mete. ¿Sí? Y en la partición, si están reunidos los requisitos para estar en el marco de una partición privada, presentes por unanimidad y capaces, el juez no se puede poner a indagar. Ahí hay un contrato. Lo único que tiene que controlar el juez al homologar ese convenio particionario es que estén dados los requisitos de la partición privada, nada más. No se puede poner a ver lo que decía Zanoni, si es igualitaria, si hubo compensaciones de los lotes, si no. Nada. A mí me parece que hay confusión entre la cesión, si hay cesión, no, el juez no se mete en absoluto. Ok. ¿Y desde cuándo se computa la prescripción de la acción de nulidad del acto? 2 años, ¿no? ¿Desde la aprobación judicial o desde que se presenta en juicio? Justamente hay que ver quién la quiere invocar esa nulidad, ¿sí? Tengan en cuenta los efectos entre partes desde el momento de la celebración, respecto de terceros, respecto de la incorporación al expediente, respecto del deudor de un crédito de la sucesión, respecto desde el momento que se le notifica. Pero sí tengan muy en cuenta eso porque el incorporar la escritura de cesión al expediente sucesorio, porque este código vino a solucionar toda la discusión doctrinaria que había antes, es decir, ¿cuándo adquiría oponibilidad esa cesión frente a terceros? Perfecto. Bueno, a ver, me parece que en Facebook llega otra pregunta. ¿Qué pasa? La voy a leer, en el momento no la pude editar. ¿Qué pasa con una cesión de derechos hereditarios otorgados por todos los herederos inmediatamente después de la muerte del causante? Siendo que el cesionario la inscribió en el registro de la propiedad, pero nunca tomó posesión. Y 20 años después, estos herederos inician la sucesión. ¿Pueden serle adjudicados este inmueble a estos herederos? ¿Cuándo murió el causante? Y hace más de 20 años. Claro. Volvemos con lo que... claro, la clase pasada, ¿no? Como tengo así, sí, y como tengo las cosas muy por ahí, no quiero cometer errores en la devolución que doy. Claro. Pero no me acuerdo si estaba bien, si se realizó por escritura pública esa sesión, dice que sí. Se inscribió en el registro de la propiedad. El cesionario la había inscrito en el registro de la propiedad. Claro, lo que pasa es que si nunca tomó posesión, al ceder ya estaban como aceptantes de la herencia. Ya está. Claro. Ingresan directamente. Claro. O sea, que quedaron en la calidad que tenían desde el momento de la sesión, sí, aceptación. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por terminada la masterclass de hoy. Gracias, Florencia, una vez más por acompañarnos. El jueves que viene, si querés contar un poquito de qué vas a estar hablando. Vamos a hablar de administración, también es un tema muy interesante porque está todo regulado ahora en el código. La administración en el estado de indivisión, tanto la extrajudicial como la judicial, cosa que no pasaba en Vélez, donde había un solo artículo y después quedaba relegado a los códigos de procedimiento, y ahora tenemos normativa específica y genera muchos conflictos también las administraciones de la herencia, porque en rigor de verdad, lo que no se, o sea, si bien el estado de indivisión es algo transitorio, la realidad muestra que las sucesiones están mucho tiempo en estado de indivisión y generan muchos conflictos al momento de administrarlas. Claro. Bueno,
Entonces los convocamos para el próximo jueves. Esta clase, bueno, ha sido grabada, así que la van a poder volver a ver si quieren en Facebook, va a quedar colgada unos cuantos días, así que si quieren, tienen posibilidad de volver a verla y tomar apuntes. Florencia, muchísimas gracias, te veo el jueves próximo. Nos vemos. Hasta el próximo encuentro, gracias.